Una historia impactante de una época donde las personas eran compradas como mercancías. Un hacendado rico, desesperado por encontrar esposa para su hijo rebelde, toma una decisión que cambiaría para siempre el destino de tres vidas. Lo que pasó en esa hacienda aislada en el interior te dejará sin palabras. Cuéntanos en los comentarios. ¿Podrías perdonar una traición así? Capítulo 1. Don Ricardo Mendoza era el hombre más poderoso de toda la región. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y su palabra era ley en aquellos campos polvorientos del interior. Pero había algo que su dinero y poder no podían comprar: el respeto de su único hijo. Miguel Mendoza, de 25 años, era todo lo contrario a lo que su padre esperaba. Mientras don Ricardo soñaba con verlo casado, administrando las tierras familiares y dándole nietos, Miguel prefería pasar las noches en las cantinas del pueblo, apostando y bebiendo hasta el amanecer. La tensión entre padre e hijo había llegado a un punto insostenible. Don Ricardo, hombre de tradiciones férreas, creía firmemente que un buen matrimonio sería la solución para enderezar el camino de su heredero. Pero Miguel rechazaba categóricamente cualquier propuesta de casamiento que su padre le presentaba. Una mañana de noviembre, mientras revisaba los libros de la hacienda, don Ricardo escuchó una conversación que cambiaría todo. Dos comerciantes hablaban sobre un evento peculiar que tendría lugar en la ciudad vecina, un remate donde jóvenes huérfanas serían subastadas para matrimonio. Era una práctica común en aquella época, aunque moralmente cuestionable. Don Ricardo sintió una extraña mezcla de repulsión y curiosidad. La idea le parecía despreciable, pero también práctica. Si Miguel no quería elegir esposa por voluntad propia, quizás era hora de que alguien más tomara esa decisión por él. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la hacienda, don Ricardo tomó una decisión que marcaría el destino de tres personas para siempre. Capítulo 2. El día del remate llegó con un sol implacable que hacía brillar el polvo en las calles empedradas de San Cristóbal. Don Ricardo se dirigió al evento con el corazón dividido entre la determinación y la culpa. El lugar era un viejo teatro reconvertido para la ocasión. Hombres adinerados de toda la región se habían congregado allí, algunos buscando esposas, otros simplemente sirvientas con título de matrimonio. El ambiente era tenso, cargado de expectativa y moralidad dudosa. Cuando Elena Morales subió al estrado, el silencio se apoderó del lugar. No era solo su belleza lo que llamaba la atención, sino algo más profundo: su porte, la forma en que mantenía la cabeza en alto a pesar de las circunstancias. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y desafío que don Ricardo encontró familiar. La subasta comenzó. Las ofertas se sucedían una tras otra, pero don Ricardo apenas las escuchaba. Había algo en esa joven que lo perturbaba profundamente. Era como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Cuando el martillo cayó por última vez, don Ricardo había pagado una suma exorbitante: 3,000 pesos, más de lo que muchos hacendados ganaban en un año entero. El viaje de regreso a la hacienda fue tenso y silencioso. Elena, sentada en la parte trasera del carruaje, observaba el paisaje con una mezcla de resignación y curiosidad. No había llorado, no había suplicado. Su compostura era admirable y perturbadora a la vez. Al llegar a la hacienda, Miguel los esperaba en el porche principal. Su rostro se transformó de confusión a furia cuando su padre le explicó la situación. ¿Compraste una esposa para mí como si fuera ganado?, gritó Miguel, sus ojos inyectados de ira. Jamás me casaré con esta mujer. Elena permaneció en silencio, pero algo en su mirada cambió. Era como si hubiera visto algo en Miguel que nadie más había notado. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que don Ricardo hizo lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Capítulo 3. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa de voluntades. Miguel se negaba rotundamente a dirigirle la palabra a Elena, mientras que don Ricardo insistía en que el matrimonio se celebraría antes del fin de mes. Elena, por su parte, demostró ser muy diferente a lo que todos esperaban. En lugar de lamentarse por su destino, comenzó a ganarse el respeto de los trabajadores de la hacienda. Ayudaba en la cocina, cuidaba de los animales heridos y, lo más sorprendente de todo, sabía leer y escribir perfectamente. Una tarde, mientras Miguel regresaba de uno de sus habituales paseos a caballo, encontró a Elena en la biblioteca de la casa, leyendo un libro de poesía. La escena lo desconcertó tanto que se quedó observándola desde la puerta durante varios minutos. ¿Te gusta Gustavo Adolfo Bécquer?, preguntó Elena sin levantar la vista del libro. Miguel se sobresaltó. No esperaba que ella se hubiera dado cuenta de su presencia. No sabía que sabías leer, respondió con una mezcla de sorpresa e interés mal disimulado. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, replicó Elena, finalmente alzando la vista. Por primera vez Miguel pudo ver más allá de la situación forzada. Había inteligencia en esos ojos verdes y una tristeza profunda que despertó algo inesperado en él. Las conversaciones comenzaron de manera cautelosa. Miguel descubrió que Elena no solo era educada, sino que tenía opiniones propias sobre literatura, política y filosofía. Había crecido en un orfanato dirigido por monjas ilustradas que le habían dado una educación poco común para una mujer de su condición. Gradualmente, la hostilidad de Miguel se transformó en curiosidad, luego en respeto, y finalmente en algo mucho más peligroso: afecto genuino. Don Ricardo observaba este cambio con satisfacción, creyendo que su plan había funcionado a la perfección. No tenía idea de que estaba siendo testigo del inicio de una tragedia que lo perseguiría por el resto de sus días. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Te agradecemos enormemente tu atención y te aseguramos que lo mejor de esta historia aún está por venir. Capítulo 4. 3 semanas después de la llegada de Elena, algo extraordinario había sucedido. Miguel y Elena se habían enamorado genuinamente. Lo que comenzó como conversaciones casuales se había transformado en largas caminatas por los jardines de la hacienda y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Don Ricardo estaba eufórico. Su plan había funcionado mejor de lo que había imaginado. Los preparativos para la boda se aceleraron y la fecha se fijó para el primer sábado de diciembre. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras revisaba viejos documentos para organizar los papeles del matrimonio, don Ricardo se topó con una caja que llevaba años sin abrir. Dentro encontró cartas, fotografías y documentos que había preferido olvidar. Entre ellos, una carta fechada 20 años atrás, firmada por Carmen Morales. El corazón de don Ricardo se detuvo al leer esas líneas. Ricardo, nuestra hija nació el 15 de marzo. Es hermosa. Tiene tus ojos verdes. He decidido llamarla Elena. La revelación lo golpeó como un rayo. Elena no era una extraña comprada en un remate. Era su propia hija, fruto de una relación que había mantenido en secreto durante su juventud con Carmen, una mujer del pueblo que murió en el parto de su segundo hijo. Don Ricardo recordó entonces por qué le había resultado tan familiar la mirada de Elena. Eran sus propios ojos los que veía reflejados en ella. Y ahora, su hijo Miguel, su hijo legítimo, se había enamorado perdidamente de su media hermana. El horror de la situación lo paralizó completamente. Había orquestado, sin saberlo, el comienzo de una relación incestuosa. Su plan para salvar a su familia la había condenado de la manera más terrible posible. Durante días, don Ricardo vivió en un tormento constante. ¿Cómo podía detener una boda que él mismo había forzado?
¿Cómo podía revelar la verdad sin destruir a dos personas inocentes que habían encontrado el amor genuino? Pero Elena era más observadora de lo que cualquiera imaginaba. Había notado los cambios en el comportamiento de don Ricardo, sus miradas cargadas de culpa, su nerviosismo creciente. Y una noche decidió confrontarlo. Capítulo 5. Sé quién soy realmente. Fueron las primeras palabras que Elena pronunció cuando entró al despacho de don Ricardo aquella noche de noviembre. Don Ricardo levantó la vista de los documentos que fingía leer, con el rostro pálido como la cera. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz temblorosa lo delataba. Elena se acercó lentamente al escritorio. «Lo supe desde el momento en que llegué aquí. Tengo los mismos ojos que tú, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pienso, los mismos gestos al hablar. No fue casualidad que me compraras en ese remate, ¿verdad, padre?» La palabra «padre» resonó en el despacho como una sentencia de muerte. Don Ricardo se derrumbó en su silla, incapaz de seguir manteniendo la farsa. «Carmen me escribió antes de morir», continuó Elena con una calma inquietante. «Me dejó una carta explicando quién era mi verdadero padre. Llevo años buscándote, esperando el momento adecuado para presentarme. Nunca imaginé que serías tú quien me encontraría a mí». «Elena, tienes que entender que yo no sabía», comenzó don Ricardo, pero ella lo interrumpió. «Por supuesto que no lo sabías, pero ahora que ambos conocemos la verdad, tenemos que decidir qué hacer con ella». Don Ricardo esperaba lágrimas, reproches, quizás hasta odio, pero lo que vio en los ojos de Elena era algo mucho más perturbador: determinación fría y calculada. «Miguel no puede saber nunca la verdad», declaró Elena. «Se destruiría, y yo no permitiré que eso suceda. Así que esto es lo que va a pasar. Tú vas a transferir la mitad de tus propiedades a mi nombre. Vas a reconocerme legalmente como tu hija, y Miguel y yo nos casaremos como estaba planeado». «Pero es tu hermano», exclamó don Ricardo, horrorizado. «Medio hermano», corrigió Elena, «y él nunca lo sabrá. Viviremos felices, tendremos hijos, y tu secreto morirá conmigo. Pero si te niegas a cooperar, me aseguraré de que toda la región se entere de que el respetable don Ricardo Mendoza compró a su propia hija para casarla con su hijo». El chantaje era perfecto. Don Ricardo se encontró atrapado en una red tejida por su propia hija, una mujer que había subestimado completamente. La boda se celebró como estaba previsto. Miguel y Elena se casaron en una ceremonia hermosa, rodeados de invitados que celebraban lo que creían era una historia de amor perfecta. Elena había conseguido todo lo que quería: una familia, un hogar, amor genuino de Miguel y la venganza perfecta contra el padre que la había abandonado. Don Ricardo, por su parte, vivió el resto de sus días atormentado por un secreto que no podía revelar sin destruir a las dos personas que más amaba en el mundo. Y Miguel nunca supo que se había casado con su media hermana, viviendo felizmente en la ignorancia hasta el final de sus días. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Elena al descubrir una verdad tan devastadora? ¿Habrías buscado venganza o habrías elegido el perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. Y no te pierdas el próximo video donde contaremos sobre una mujer que fingió su propia muerte para escapar de un matrimonio, pero acabó descubriendo algo terrible sobre su marido.